Buenos días a nuestros espectadores. Esta mañana nos encontramos en Tertulia de Actualidad junto a Pablo Horro, Antón Pereira y Sebastián Pérez para hablar sobre qué tan efectivo ha sido la comunicación gubernamental frente a la pandemia. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, como es sabido, en esta lucha contra la pandemia, una de las principales defensas frente al virus ha sido la comunicación. Sin embargo, su mal uso ha permitido que se infectaran miles de personas, y esto es algo que quizás podríamos haber evitado. Al inicio de la alarma sanitaria se minimizó su riesgo para la salud. Se nos explicó que a pesar de ser algo potencialmente de riesgo y contagioso, su impacto era menor que el de la gripe, que afectaba principalmente a ciertas patologías. Pero lamentablemente, a día de hoy sabemos que esto no fue cierto. Bueno, Luciano Elizalde explica que la comunicación y la política gubernamental están unidas, principalmente por el hecho de que el gobierno necesita aumentar o mantener su poder por medio del consenso. Debido a esto, la comunicación gubernamental puede ser pensada como un esfuerzo del gobierno, por comunicar lo que están haciendo o dar a conocer sus proyectos, sus políticas, sus logros, entre otras cosas. En esta dirección, el autor sostiene que la comunicación política y gubernamental es un esfuerzo más o menos sistemático por conseguir las mejores condiciones para realizar las diferentes políticas públicas y llevar adelante el gobierno. Partiendo de esto que os acabo de contar, me gustaría empezar preguntándoles ¿qué entienden por comunicación gubernamental eficaz? Bueno, yo me basé un poquito en la definición de Mario Riorda, ¿no? Que la define como toda aquella comunicación que favorece a la gubernamental, ¿no? Entendiendo esto como la capacidad que tiene el gobierno de controlarse tanto a sí mismo como a la población, ¿no? Esta es la definición de Foucault que él establece en su libro auto llamado La gubernamentabilidad. Y bueno, yo creo que Mario Riorda se refiere un poquito a la capacidad de generar consenso entre la sociedad, creando un acuerdo en cuanto a los valores, en cuanto a las políticas, en cuanto a las normas que luego posteriormente van a ser introducidas en la sociedad, ¿no? Y bueno, yo creo que es importante en este caso alejar el concepto de eficacia clásica donde nos comparamos con los recursos con los resultados. Creo que la comunicación debería estar más centrada en la capacidad de conseguir este consenso con el menor número de conflictos posibles, ¿no? Y sin importar hasta cierta medida los recursos. Y yo creo que esta idea que tenemos de comunicación gubernamental es una capacidad que se aleja de la capacidad que tiene cada partido, ¿no? Y se centra más en la figura del portavoz, ¿no? Y de cómo es capaz de compartir y comunicar todo ello. Pues respecto a mi opinión sobre la comunicación gubernamental eficaz, yo la considero como aquella que es capaz de poder llegar a todos los ciudadanos de una manera que deje los conflictos resueltos con la realización de su actividad. Sus características, evidentemente, dependen de innumerables factores, como la condición social de la persona, su predisposición frente a la noticia respecto a cualquier pensamiento político, y lo que opine también influirá en el concepto de comunicación gubernamental, así como el territorio geográfico donde se sitúen sus propios oyentes. Otro rasgo tremendamente importante para la efectividad de la comunicación gubernamental es la motivación que tendrá nuestra audiencia y predisposición sobre ello, ya que a fin último la comunicación es transmitir un mensaje de una manera efectiva para todos nosotros, y como realizar encuestas para comprobar su tendencia. A su vez, acciones que resulten como un soplo de aire fresco, como los países nórdicos e Inglaterra a la hora de la incorporación de nuevos organismos que supongan así como novedad, como por ejemplo las propias comisiones independientes o de analizar la percepción de la gente respecto a situaciones de crisis. Así, como ya hemos dicho, la comunicación gubernamental no es un concepto estable y la visión de Gutiérrez Rubí establece que está más bien dirigida a aquellas tendencias de futuro y por tanto los partidos emergentes son los que mejor capacidad tienen de comunicar mejor, que es lo mayoritario en las relaciones de comunicación, que todos los partidos se den cuenta que somos capaces de afirmar y ganar y perder en las urnas y que se den cuenta de las nuevas tendencias y la adaptación. Bueno, yo, siguiendo en la línea de mi compañero Pablo, para Mario Riorda, un gobierno eficaz será aquel que, mediante la comunicación política, sea capaz de generar consenso. Para Riorda debe entenderse el consenso como la contrafuerza frente a las potencialidades de división de intereses y creencias divergentes, y adaptado a cada circunstancia, tiempo y lugar. En mi opinión, dudo que sea posible, en cualquier sociedad, llegar a un acuerdo total para resolver conflictos. Lo más probable es que siempre haya posiciones a favor y en contra de cualquier medida que se quiera tomar.
Y puede que esto no sea tan malo al final, ya que las creencias divergentes pueden traer consigo movimientos o ideas que supongan un crecimiento positivo para la sociedad. Antonio García Trevijano decía que el consenso es una transgresión moral, que donde hay consenso no hay libertad, ya que mencionaba que el consenso es una transacción de principios, donde cada uno renuncia a ser lo que es para estar juntos en lo que nadie es, el Estado. Para Trevijano, por tanto, hablar de consenso significa hablar de privación de libertad. La pregunta que podemos hacernos es si el fin último del consenso podría justificar al mismo, ya que ¿qué pasa en aquellos casos en los que la privación de libertad nos aporta cosas que son positivas? Se me ocurre, por ejemplo, un teléfono móvil, al que le damos nuestra libertad a cambio de tener el mundo y toda la sabiduría humana. ¿Supondría, por lo tanto, una pérdida de valores el preferir seguridad, bienestar y consenso a cambio de libertad? Claro, los ciudadanos buscan legitimidad a través de un gobierno abierto en el que haya una rendición de cuentas y transparencia y no tanto una vía de propaganda o especularización en la política. Como habéis explicado, los gobiernos necesitan comunicar lo que hacen y para ello, por lo general, deben llegar a un consenso, como bien habéis dicho los tres, ya que una buena comunicación política hace posible la acción política. Además, como dice Riorda, si la comunicación política no actúa bien, no hay un consenso y sin consenso no hay una buena gestión. O esto es lo que se supone que debería ocurrir, pero como habéis explicado, ya no es el poder el que genera la comunicación, sino que es la comunicación la que genera el poder. Teniendo en mente esto, ¿hacia dónde creéis que debería aspirar la comunicación gubernamental? Bueno, yo personalmente, en este caso, me basé en las ideas de Gutiérrez Rubí, ¿no? Que él plantea 3 desafíos que hay que tener en cuenta a la hora de la comunicación gubernamental, ¿no? El primero es llegar a lograr una comunicación directa, es decir, no pasar por ningún intermediario, especialmente después del auge de las tecnologías, ¿no? que los medios han llegado a empapar toda la cadena de información. La manipulación es algo que está muy a la orden del día y que atenta contra el interés de buscar consenso muchas veces, ¿no? Es un poco explosivo y busca hacer daño muchas veces. Luego creo que es muy importante deshacerse de la carga ideológica. Como ya dije, hay que centrarse en crear consenso y dejar al lado el interés de cada partido o de cada individuo, ¿no? que está ostentando el poder, ¿no? Yo creo que el objetivo no debe ser nunca conseguir votos, sino de trabajar de una manera constructiva, y para esto necesitamos que el gobierno tenga mucha flexibilidad y que sea capaz de adaptarse a los intereses de todo el mundo. Y bueno, yo creo que lo más importante de todo es llegar correctamente a los públicos, porque a día de hoy el 30% de la población no ha ido a votar, y creo que eso es posiblemente causa de que la comunicación del gobierno no sea correcta y no se ajusta a los intereses o a la manera que tienen estos de recibir información. Yo creo que para que sea eficaz, la comunicación debería aspirar, la gubernamental, a una cercanía por parte de las instituciones y también a una campaña permanente. Por ejemplo, a mediados de la década de los 70, Patrick Cadell trataba de explicar al presidente Jimmy Carter la importancia de que un gobierno estuviera en campaña continua si quería conservar el apoyo popular. Algunos años después, Cindy Blumenthal redefinía la idea y lanzaba The Permanent Campaign. En este libro se describía la campaña permanente como el fenómeno en el que gobernar se vuelve una campaña perpetua. Gutiérrez Rubí menciona que la campaña permanente se instituyó como la respuesta de los gobiernos al debilitamiento de la identificación y afiliación partidaria, cuando la sociedad ya no se siente representada, como una reacción política a una ciudadanía que se volvía cada vez más independiente y volátil. Creo que este es un punto muy importante a la hora de establecer una comunicación gubernamental eficaz. Tenemos como ejemplo, además, a Alejandra Ocasio-Cortez, progresista estadounidense y miembro de Socialistas Democráticos de América. Ella representa un claro ejemplo, un claro modelo de comunicación eficaz fundamentada en la campaña permanente, valiéndose de todos los medios a su alcance, sobre todo en las redes sociales y medios alternativos, en los que publica de manera diaria su actividad política. Esto provoca en la sociedad una sensación de cercanía con respecto a ella y le da muchos más votos. Pues de cara a la aspiración, me gustaría empezar con que Gutiérrez Rubí nos cuenta que podemos vivir con mucho menos a la hora de la comunicación gubernamental. Por tanto, me gustaría valorar lo que viene siendo el valor de la humildad, ya que se toma muy poco en cuenta. Así, los excesos del consumo provocaron, como él lo llama, un colesterol mental, un concepto del cual me gusta cómo está constituido. Por tanto, argumenta que debemos reducir los excesos y volver a la frugalidad,
el cual es un término totalmente acompasable a los tiempos que corren, y la contención es la única manera sostenible de la vida para el planeta en sí. Así estamos experimentando que menos puede ser muchísimo más, y esta actitud menos compulsiva y acumulativa nos puede ofrecer una apertura mental hacia lo nuevo muy grande, con mejores aptitudes físicas y espirituales. También destacar a otro autor llamado Carlos Guadián, el cual acuña el concepto de dark social, como aquel que sirvió para describir las interacciones sociales que nos pueden ser rastreadas y medidas por la analítica tradicional, y concretamente aquellos que se hacen en mensajería personal, como por ejemplo el WhatsApp, que todos los de esta mesa lo usamos y lo tenemos, y compartimos datos acerca de la comunicación gubernamental y de lo que esto nos implica. Así, este es el mayor canal de distribución de contenidos, sin ninguna duda, el dark social, y la base de la confianza de quien reenvía un mensaje es muy sólida, ya que lo tenemos todos en nuestros contactos, y la gran mayoría reenvían sin ni siquiera comprobar su certeza. Bueno, Sí, claro. si me permites una interrupción, yo creo que justo hablando de la comunicación se ha visto que menos muchas veces no es más, y cuando no hay transparencia completamente en el gobierno y no se da toda la información, creo que esto puede llegar a tener un problema en el nivel de la comunicación, ¿no? Sí, claro, pero cuando queremos ampliar tanto como un pequeño dato puede ser un detonante muy grande, cuando lo queremos englobar y hacer tanto eco del mismo, pues al final se acaba colapsando frente a otros. Sí, bueno, y además, un claro ejemplo de que a veces más no tiene por qué ser mejor es el hecho de que tengamos tantos ministerios. Pero bueno. Totalmente. Y así destacar, así acompasando esto, que debemos seguir el modelo de otros países, como por ejemplo habla el propio Riorda, de que los modelos internacionales con mayor capacidad de comunicación que el español, existen webs británicas, después destacamos a Singapur y a Hong Kong, que contienen datos actualizados, pero consejos y vídeos de la actual crisis, de la pandemia, incluyendo incluso chats para que hablen y hablen entre sí. Así también valores de la comunicación como el de Gutiérrez Rubí destacan el liderazgo y la presencia a lo que debemos aspirar, la comunicación gubernamental. Bueno, es muy interesante esto que nos estáis contando. Y ahora quiero dejar un poco de lado esto de la comunicación gubernamental y hasta dónde debería aspirar, para centrarnos más en cómo ha sido la gestión de la pandemia desde otros países, desde el propio gobierno de España y desde concretamente después Galicia, el lugar en el que vivimos. Bueno, yo me voy a centrar a nivel internacional, ¿no? Y lo primero es que creo que es muy difícil dar una visión general de cómo ha sido la pandemia a nivel internacional. Cada país ha sido un ejemplo muy diferente y se ha gestionado de una manera muy diferente a nivel de comunicación, a nivel infraestructuras, en todos los niveles, ¿no? Bueno, también hay que darse cuenta de que la gestión de la pandemia ha tenido que adaptarse y atender a los diferentes intereses y según las necesidades y la cultura de cada país. Bueno, si atendemos al índice de respuesta frente al COVID-19, los países en los que ha habido una mayor respuesta en todos los niveles, en cuanto a comunicación y medidas, han tenido una menor incidencia, como es lógico, ¿no? Tú tienes una comunicación estable, tú haces unas medidas muy potentes y lo más posible es que no haya un gran número de contagios ni de incidencias, ¿no? Pero bueno, tú cuando lees el European Council for Foreign Relations, estos realizaron un estudio sobre cómo ha sido la gestión de cada país, ¿no? Ha sido solo a nivel europeo, pero bueno, nos da una visión, yo creo que suficiente para lo que queremos ver. Y podemos ver que ningún país superó entre el 20 y el 55% de la calificación mala. O sea, todos los países de Europa se encuentran entre el 20 y el 55% de mala gestión, de muy mala gestión, de que no ha habido información que el gobierno ha estado ocultando, de que los especialistas que estaban puestos con imagen no ha sido muy buena. Entonces yo creo que eso es un dato muy significativo, ¿no? Bueno, en todos los países el protagonista ha sido la responsabilidad ciudadana, independientemente de cuál ha sido el impacto, ha sido lo que todos los líderes y los portavoces han achacado a la población. Y bueno, creo que se intentó restar relevancia en muchos casos, como por ejemplo España, Reino Unido, Estados Unidos, con el fin de evitar las consecuencias que podrían posteriormente recaer sobre el gobierno, y creo que eso ha dado como resultado una mala gestión en todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, Lee Hsien Loong, que es la presidenta de Singapur, en el momento en el que tuvieron 8 casos, se dirigió a la población asegurando que tenían recursos, que era una crisis que podían superar. Por ejemplo, Macron o Merkel tuvieron un mensaje mucho más bélico que llamaba a la violencia, a tener seriedad y que era un enemigo
muy potente. Trudeau, que es el presidente de Canadá, se dirigió a los niños y apeló a la emoción. Entonces yo creo que la importancia del portavoz en todos los países ha sido muy principal, y que la visión como alguien cercano y en quien confiar, porque es un profesional o un especialista, creo que es algo básico en todos, y que ha sido protagonista en todos los niveles de Sí, los pues países. me parece muy interesante por dónde vas, ya que dijiste, ¿no?, que entre el 20 y el 45% estaba en cuanto a mala gestión. Pues hablando de donde nos encontramos, de España, que ha sido un país dentro de ese rango de porcentaje, ya que pertenece a la Unión Europea, y como bien todos sabemos, se ha sometido a una de las medidas más extremas, debido a que en primera instancia la pandemia nos afectó significativamente junto a nuestro país vecino, junto a Italia, y por tanto ambos países han tenido que endurecer sus medidas respecto al resto, con ejemplos como los tan conocidos confinamientos, cierres de fronteras entre comunidades y países, medidas que acompañaron a lo largo del propio estado de alarma, que a pesar de que todos los partidos no estuvieron de acuerdo, finalmente fue aprobado, y luego otros países, como ya hemos visto, como por ejemplo Francia, han impuesto esas medidas, como los confinamientos. Sin embargo, existió ahí una gran disparidad de opiniones frente a las comunidades autónomas, y comenzaron a variar en medidas, ya que todos tenemos conocidos en diversas comunidades autónomas que no sufrían lo mismo que en Galicia aquí, o que en Madrid. Y respecto a eso, también desarrollaron aplicaciones en España frente a la pandemia, como por ejemplo argumenta el propio Gutiérrez Rubí, de la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Cataluña, que desarrollaron aplicaciones como el Corona Madrid o el Stop COVID Cat para detectar los potenciales casos del coronavirus. Y estas aplicaciones permiten a los ciudadanos realizarse test de autoevaluación, pero fueron muy inocuas, ya que prácticamente no se usaron y fue un gasto de dinero público. En contraposición tenemos a países asiáticos, como por ejemplo Corea del Sur, donde a través de los datos de los teléfonos móviles, registros de tarjetas y entrevistas con pacientes sospechosos de coronavirus, el gobierno constituyó una especie de mapa retroactivo para saber dónde han estado estos. Una medida un tanto intrusiva en la vida de cada uno, pero parece que al final viene a ser la más efectiva. Lo mismo pasó en el gobierno de Singapur con una aplicación llamada Trace Together, capaz de identificar a personas que han estado a una distancia de 2 metros en los 30 últimos minutos de un paciente con coronavirus, que eso ya es muy intrusivo. Y en España destacamos actos como por ejemplo el pasado 15 de marzo de Isabel Díaz Ayuso, hablando de comunicación gubernamental, que es el sujeto del cual se acoge, que la presidenta de la Comunidad de Madrid lo que hizo para aumentar su rango y visibilidad, entró un programa en directo a comunicar su mensaje un poco. Bueno, lo que dices sobre las aplicaciones es un poco lo que decía Sebas de la libertad, de si estamos dispuestos a cederla con nuestros móviles. Y bueno, esto con lo de cómo protegemos a la sociedad a raíz de la creación de este tipo de aplicaciones, me ha recordado un poco lo que nos explicó antes Sebas sobre la gestión de la comunicación gubernamental. Sí. Y dime. Sí, hasta dónde somos capaces de sacrificar para el bienestar común es sujeto de interés. Es un tema interesante, sí. Y también lo que has dicho de las comunidades autónomas, sabemos que, claro, que no todas han tomado las mismas medidas ni en el mismo grado de restricciones. En Galicia, ¿cómo nos ha afectado eso, Sebas? Pues con respecto a Galicia, existían las apps anti-COVID, pero lo cierto es que no se han utilizado demasiado. Puede ser por el carácter desconfiado que nos define, por la propagación de bulos con respecto a las mismas, por la mala o poca publicidad de estas, o porque, como comentábamos antes, suponen una privación de libertad. Puede que por estos y por muchos otros factores al mismo tiempo. Hablando de gráficas, me gustaría sacar a la luz los datos que tenemos hasta el día de hoy. Ayer, 12 de mayo, nos muestran a Galicia como la 9ª comunidad en número de fallecidos, que ascienden a 2.382. Madrid habría alcanzado a los 15.155. Sumando el total de comunidades autónomas, alcanzamos la cifra de 79.148 vidas. Para valorar de forma comparativa las comunidades y la eficacia de las medidas, habría que tener en cuenta la densidad de población. Las medidas sanitarias básicas, como mascarillas e higiene, ya habían demostrado su eficacia a través de 8 estudios realizados por la IDS americana para el H1N1. Además de estas, una medida muy recurrida en Galicia ha sido el confinamiento por concellos o municipios, lo que ha mantenido una movilidad reducida y, por lo tanto, una menor propagación del virus. Aún así, se ha echado en falta un mayor control de los aeropuertos y carreteras de entrada a la comunidad autónoma, ya que fue el destino de muchas personas que acudían a segundas residencias desde comunidades con mayor densidad de población. Has comentado sobre el virus del H1N1.
Este podría ser un ejemplo de lo que pasó en América sobre cómo gestionaron esa crisis, que obviamente no llegó a ser una pandemia, pero fue un momento clave en el que hubo una crisis sanitaria. ¿Crees que si se hubiera fijado los gobiernos, bueno, España y otros tipos de gobiernos en las medidas que tomaron, se pudo haber prevenido mucho más este tipo de cosas o comunicarlo de otra forma? Puede ser que con sistemas de prevención en ese momento, si en ese momento hubieran pensado, ostras, esto puede pasar a nivel global, pero a lo mejor se subestimó y como se controló se dejó de investigar sobre el tema. Pero si se llega a prevenir y decir, imagínate qué pasa a nivel global, vamos a investigar esto, Claro. ¿qué tendríamos que hacer? Pues a lo mejor tendríamos medidas ya preparadas para la situación del COVID. Claro, a la hora de transmitir a los ciudadanos la situación sobre el COVID, que este virus se estaba esparciendo por todo el mundo, las instituciones gubernamentales, incluido el gobierno español, utilizaron determinadas técnicas de comunicación política para informar sobre el suceso. Según Canel, las instituciones empleaban la comunicación gubernamental como un conjunto de reglas y procedimientos de la comunicación con intención persuasiva, que por medio de recursos psicológicos o informativos influían en los destinatarios, con el fin de conseguir que estos se adhieran permanentemente y ejercer así la distribución del poder. Y bueno, realizar también el buen funcionamiento de este tipo de comunicación. Entonces, una acción clave en toda esta gestión de la crisis es adelantarse a posibles escenarios, como te acabo de comentar, sobre qué hubiera pasado si se hubieran centrado en lo que pasó en ese momento y pues repetirlo o mejorarlo. Y bueno, en consecuencia, pues eso, tomar buenas decisiones para evitar este tipo de situaciones a nivel mundial. En materia de comunicación política, ¿cómo ha sido el discurso del gobierno español al inicio de la pandemia, teniendo en cuenta la estrategia y técnicas que menciona Graeber? Bueno, yo creo que lo primero es que hay una mala gestión del gobierno, que no fueron capaces de adelantarse a un suceso un fenómeno que estaba ocurriendo y que veíamos de su avance, y que no existió ningún tipo de comunicación hasta que había 5.700 casos y alrededor de 100 fallecidos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero creo que hay que tener en cuenta es eso, ¿no? Que desde un principio no se abordó este tema o no se le dio la seriedad que tenía que tener. Y bueno, yo creo que en cuanto al mensaje, se comienza con un mensaje más esperanzador, ¿no? De ánimo, de unidad. El propio Pedro Sánchez dice que va a ser muy duro y difícil, pero vamos a parar el virus en su primer discurso. Y entonces yo creo que el interés estaba más en movilizar los recursos y en apelar a la responsabilidad civil, ¿no? Pero poco a poco el mensaje, y con el desarrollo de la pandemia especialmente, el mensaje va decayendo, busca unos tintes más serios, más negacionistas, bueno, negacionistas no, más, ¿cómo decirlo? De hastío, Sí. que la Sí. gente está ya... Exacto. Y bueno, yo luego quiero destacar el papel de Fernando Simón, porque es esencial, no Fernando Simón como portavoz, sino el papel que él cubre, porque sirve un poquito como para actualizar el desarrollo de la pandemia, y yo creo que es muy positivo que existiese esa figura, ya que aporta seguridad y es como la principal imagen de la lucha contra la desinformación, ¿no? Y bueno, en general creo que el mensaje no ha sido el correcto, la comunicación no ha sido correcta, porque no ha conseguido apelar a la responsabilidad civil, y se puede ver en los casos en los que seguía habiendo botellones, seguía habiendo reuniones cuando no se podía. Entonces creo que la comunicación no ha sido la correcta para llegar al público. Sí, bueno, pero hilando un poco con lo que vienes a decir, la transmisión de la información por parte del propio Fernando Simón la podíamos calificar perfectamente como insuficiente, ya que, vamos, sus primeras declaraciones había dicho que el COVID iba a ser como una gripe, que iba a contagiar a 2 o 3 personas, cuando ya estamos viendo lo que ha pasado realmente, ya no simplemente con vernos todos con mascarilla ya se sobreentiende. Así que podemos calificar como el acto de que la comunicación inicial en España fue un gran error, ya como hilando un poco también lo que dijo mi compañero, una falta de previsión totalmente, y teníamos de precedentes otros como el H1N1. Así que, pero sin embargo, respecto al anterior sujeto, a Fernando Simón, en una de sus recientes entrevistas, este declaró que si pudiera volver atrás en el tiempo, lo volvería a hacer, ya que achaca el error no a la falta de previsión, sino a que no se podía prever dentro de lo que viene siendo el propio mundo. Comparto un poco su opinión, pero a su vez me cuesta entenderla. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, teniendo en cuenta que otros países lo vieron venir y tomaron medidas al respecto, ¿por qué aquí no? A veces vemos muy lejos ciertos problemas, y esto sí que nos ha valido para ver un poco, tener una mentalidad más global, ¿no? Para decir, oye, que lo que pasa al otro lado del mundo nos puede afectar a nosotros también.
Sí, respecto al ministro de Sanidad español, pues muchos consideran que fue que Salvador Illa, el exministro, perdone, el cual tampoco es que tuviera muchos conocimientos previos médicos, ya que habiéndose licenciado en filosofía, y lo consideraron como un actor político preparándose un poco para las elecciones catalanas que ya sabían que iba a pasar. Y cabe destacar también, a su vez, que antes de la pandemia el Ministerio de Sanidad era un ministerio mucho más secundario, dando un giro de 180 grados, convirtiéndose ahora en uno de los más importantes. Simón se ha mantenido durante todo el tiempo como una figura de portavoz, sin embargo, poner otra figura política degrada al propio Simón y al propio gobierno, por lo que hay que tener mucho cuidado en estos movimientos, ya que muchas declaraciones y muchos actos han causado a los jóvenes y a los adultos rechazo, a pesar de no estar condicionado el propio Simón a ningún partido político, y a su vez estando formado en medicina. ¿Considerarías que debieron haber escogido a otro portavoz, teniendo en cuenta lo que has comentado y lo que ha dicho Pablo de él como figura, sí que hizo bien su papel? Respecto a Fernando Simón, no, me parece un profesional formado y un poco la cabeza de turco que ha tenido que pagar todo el revuelo social. Sin embargo, de cara al Ministerio de Sanidad, yo propondría un profesional formado, al menos en el campo del área sanitaria, ya que, o al menos que sepa un poco de comunicación de crisis. Y Salvador Illa, el exministro, fue sustituido recientemente debido a que se presentó por el PSDCAT en las elecciones catalanas, ocurriendo una especie así de cambio de cromos entre tres políticos del PSOE. El propio Illa, Carolina Darias, que pasó a ocupar el Ministerio de Salud español, y Miquel Iceta, actualmente ministro de Política Territorial, el cual regentaba anteriormente Darias. Y definitivamente escoger o cambiar el portavoz se notará como sustituir a alguien para esconder una carencia, un error, algo que hay que ir con mucha cautela. Bueno, si me permites, yo creo que no ha sido tan erróneo la elección del portavoz o cómo se ha jugado el papel del juego político, ¿no?, por así decirlo, sino que las fake news y la desinformación han acabado siendo un problema en la gestión y muchas veces han tenido más poder y más importancia que los propios portavoces del gobierno. Bueno, de hecho, que a veces también las fake news, con perdón, se las comían los propios medios. Claro, totalmente. Sí, sí. Si son los propios medios los que difunden esas fake news. Pues bueno, ¿ibas a decir algo más? Nada más. Vale, pues no cabe duda que escoger a un buen portavoz es siempre importante, pero aún más cuando estamos hablando de una pandemia. Es un momento con tanta incertidumbre y poca información, y además lo que decís, surgieron muchas fake news que eso, hasta los medios se las comieron. Entonces, se necesita a alguien que logre tranquilizar a la sociedad y transmitir la información precisa y necesaria para cada momento. Precisamente son las habilidades comunicativas que un buen portavoz debe tener, y no todos las tienen, como bien sabemos que hemos aprendido en nuestra asignatura de Media Training. Entonces, como hemos visto, Sebas, ¿nos podrías hablar un poco sobre si consideras que se ha comunicado correctamente las medidas tomadas por el Gobierno para las comunidades autónomas? Bueno, para las comunidades autónomas, en mi opinión, si estamos divididos en comunidades autónomas, debe ser para todo, tanto para celebrar lo bueno como para admitir una mala gestión. Y digo esto porque la narrativa central que suelen predicar las comunidades, gobierne quien gobierne, suele ser la de echar la culpa al gobierno central cuando las cosas no van bien. Pero más allá de críticas y de posicionamiento ideológico, si nos centramos en Galicia, comunidad a la que pertenecemos, lo cierto es que Feijóo sigue siendo el político mejor valorado. Aunque sea con un suficiente, porque ya sabemos que la población con respecto a los políticos no va en aumento, que digamos, la superioridad del presidente de la Xunta es achacada por muchos gallegos a una buena comunicación de crisis a lo largo de la pandemia, en la que apreciaron una objetividad de los datos sin aventurarse a establecer sentencias como la que comentaba mi compañero Antón con respecto a Fernando Simón. Y además, muchas personas que lo vieron en todos sus comunicados decían que apreciaron una entereza y una tranquilidad que trataba de transmitir el político gallego. Sí, bueno, yo no creo que haya sido solo eso. Yo creo que también el gobierno cumplió las tres características que establece Graver para transmitir el mensaje político, ¿no? Que hubo una relación estable con los medios porque la pandemia estaba en todo momento en televisión y sí. Yo creo que el gobierno tuvo un buen papel en cuanto a la aparición y el nivel de información que se quería transmitir. También se realizaron todo tipo de eventos formativos periódicamente. Fernando Simón estaba prácticamente diariamente y Pedro Sánchez también. Y se realizaron campañas de comunicación persuasivas, o sea, de las mascarillas, por internet, por Twitter, por Instagram, hubo muchas... Que a veces, aunque salga mucho un político, yo casi prefiero que salga de forma sincera, a lo mejor es mucho pedir, a lo mejor es una utopía, pero que salga un político 100 veces para leer
una cosa escrita todos los días que le ha escrito su asesor, me parece que llega menos a la gente que salga y diga estamos de esta forma y vamos a hacer lo que podamos o lo que sea. Totalmente, al final acaba degradando la imagen del propio político. Sí, no, y yo, bueno, lo que quería consumir es que aún así no se caló el mensaje a la sociedad porque hubo diferentes factores, como por ejemplo que el ritmo político no siguió el ritmo informativo, se usaron cortinas de humo, muchas otras cosas que hicieron que este mensaje, aunque se estaba comunicando en unas bases bien asentadas, no llegó bien a la ciudadanía, ¿no? Claro, en referencia a lo que estás diciendo ahora, ¿cómo ha sido la repercusión de la comunicación en el gobierno, o sea, del gobierno para la sociedad? Un poco con lo que estabas comentando ahora. Sí, yo creo que lo más destacable es que la población ha perdido la confianza en el gobierno, ¿no? Creo que es un fenómeno que estaba en aumento y que durante la pandemia llega a su clímax máximo. O sea, hay actos como por ejemplo lo de los test que compraron, los test rápidos con 40% de margen de error, los políticos de Alicante que se vacunaban primero, el uso de la pandemia como parte de campañas políticas. Creo que todo esto son errores y decisiones que en esta situación y tal y como se está eludiendo la responsabilidad civil, no puedes cometer este tipo de error por parte del gobierno, ¿no? Y también, bueno, creo que los medios no fueron de gran ayuda, aunque sí que es necesario este flujo de información constante, los medios tradicionales e Internet utilizaron pues el número de muertes como algo de manera desmesurada, o sea, estaba todo el rato no sé cuántos muertos y salía delante de todo en las noticias, las cadenas de televisión y su sesgo político fue un problema inmenso. Sí, pero bueno, yo no sé hasta qué punto eso, incluso aunque bueno, la gente no quiera escuchar, yo creo que hay que saberlo, porque es la forma de que la gente diga, joder, vamos a comportarnos, vamos a ser cívicos y vamos a tener responsabilidad individual, porque si no... Sí, pero yo creo que el objetivo era hacerlo como de manera muy incendiaria, ¿no? Y con lo que, sobre lo que establecer un debate destructivo, y creo que eso en ningún caso es positivo para la democracia, Ya, ¿no? hay Claro, formas de hacerlo. Sí. Además, las cifras, vale, los primeros días pues ibas viéndola, pero llega un momento que es un número tan grande que no eres consciente de la cantidad de gente. Entonces dices, bueno, ya llevamos este número, Es ¿cuál verdad, será mañana? te insensibiliza un Claro, poco. al principio estaba bien, pero llega un punto en el que lo ponen tanto que no eres consciente de... Sí, se pierde un poco el tacto con el número de fallecidos, que al fin y al cabo son fallecidos igual. Y bueno, yo ya creo que lo más importante es cómo afectó a la ciudadanía, y hubo un aumento de las consultas de psicólogos de un 7,3% según el diario, y bueno, creo que la pandemia va a tener consecuencias a nivel social y a nivel gubernamental que no somos conscientes de cómo va a afectar, porque todavía estamos durante la crisis, ¿no? Hemos perdido la socialización, hemos perdido empleos, hay una previsión de una crisis inmensa, la soledad es una realidad que está presente en casi todos los sectores de la sociedad, a cualquier nivel, jóvenes, adultos o ancianos. La soledad ha sido algo primario y protagonista en la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que hay una turbulencia política y que España no está favoreciendo esta sensación de seguridad y de visión de futuro. Sí, pero respecto a ese mismo, me gustaría acuñar un término el cual se llama el Valle de lo Inquietante, que es un término ideado por un profesor japonés llamado Masahiro Mori, el cual es una metáfora dentro del mundo de la robótica, donde se habla de que las reacciones y las figuras más humanas, al final, cuanto más se humanizan, más rechazo nos causan. Esto lo tenemos en muchos ejemplos del mundo de la animación, como por ejemplo la película esta de Polar Express, que al final llegó a causar muchísima grima, y esto lo podemos extrapolar perfectamente a cualquier mundo de la comunicación, como por ejemplo el de la política. Cuando una ley la personificamos tanto que nos centramos en un radio más pequeño y que menos se parezca, más rechazo nos acaba causando. Que al final a veces se olvida que un gobierno gobierna para todos, no gobierna para los que le han votado únicamente. Entonces hay que hacer leyes que, vale que es difícil que contenten a todos, pero que intenten contentar a la mayor parte de la sociedad. Generalizar es bastante importante dentro de realizar una comunicación gubernamental eficaz. En ese sentido. Sí, en eso coincido, y creo que tal y como estaba planteando el debate, sobre todo en las Cortes, en el Congreso de Diputados y tal, no favorecía para nada, porque no se llegó a nada tangible durante la pandemia. Creo que siempre ha sido la búsqueda de la influencia política y de conseguir más votos por tu sector, el sector que tienes como público objetivo que te va a votar, más que crear, legislar sobre cosas o establecer... y de promover ciertos movimientos que son mucho más concretos, que le pueden enterar a un grupo de la sociedad, pero es reducido. Ahora mismo en la situación hay que centrarse en lo general. Exacto. Sí.
Bueno, yo voy a recalcar una frase que ha dicho Pablo, de que la pandemia va a tener consecuencias a nivel social para la sociedad y para la gestión también del gobierno, y me parece que esta frase ha sido muy importante que la hayas dicho, porque el otro día leí en el Confidencial un artículo que hablaba de que España ha centrado la mayoría de sus decisiones en el marco únicamente de la sanidad, y se ha olvidado por completo de la parte social, de los mecanismos, los sociólogos, cómo puede reaccionar la gente ante todo esto, porque claro, también como has dicho, hay mucha soledad, hay muchas personas que lo han pasado muy mal, y bueno, lo vemos ahora estos días, la gente saliendo en masa. Claro, el gobierno no tuvo en cuenta estas cosas, o quizás sí, y no quisieron presentarlo. Entonces, bueno, esto es un punto importante, porque claro, la sociedad reacciona. Y bueno, obviamente gestionar una crisis de esta magnitud es muy complicado, pueden pasarse cosas por alto. Pero bueno, el caso del coronavirus ha sido una de las crisis más importantes y a pesar de que diversos países han sabido manejar mejor la situación, otros sí que han tenido en cuenta este efecto social, ¿cómo fueron apareciendo estas noticias y artículos explicando el éxito de estos países? Pues bueno, hace un par de meses aparecieron en las redes artículos que hablaban de que hay ciertos países que lo han hecho mejor y el factor determinante y en común que tenían todos era que eran gestionados por mujeres. Bueno, ahora os pregunto sobre esto. ¿Creéis que han sabido comunicarse mejor las mujeres en este periodo de crisis? Bueno, para hablar de esto igual hay que empezar hablando de biología. A mí me gustaría empezar por ahí. Vale. Hay una neuróloga que se llama Louann Brissending que dice que en su libro El cerebro femenino explica que la biología representa el fundamento de nuestras personalidades y de nuestras tendencias de comportamiento. Así, la testosterona y el estrógeno marcarían gran parte de las diferencias entre hombres y mujeres. A pesar de que, como ella afirma en las primeras líneas de su libro, el 99% del código genético es igual entre hombres y mujeres, ese 1% restante influye muy notablemente en todas las formas de estar en el mundo de ambos sexos. Según Brissending, gran parte del interés que las mujeres tienen por ciertas materias que culturalmente se consideran de hombres se perderían en algunos casos en el momento de la pubertad, cuando el estrógeno llega en grandes dosis al cerebro femenino y, como dice la neuróloga, las mujeres empiezan a concentrarse intensamente en sus emociones y en la comunicación. A la hora de valorar una comunicación eficaz, si diferenciamos por sexos, por lo tanto, seguramente influyan las hormonas, pero lo que más va a influir va a ser la situación personal de cada ser humano, entendida como la cultura, la educación, las amistades y todas las influencias externas que va a percibir. Así pues, si vamos a comparar la comunicación en función del sexo, lo cierto es que las portavoces han sido más directas sin perder la empatía, lo que ha reportado una mejor valoración en sus países e incluso fuera de ellos. Algunos ejemplos son la presidenta de Singapur, que comentábamos antes, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, o Angela Merkel, que ahora ha decaído un poco, pero en un principio se la valoraba mucho, sobre todo por su formación y porque sabía comunicar. Por el contrario, y sin generalizar para ambos sexos, se observaron comportamientos más temerarios por parte del lado masculino a la hora de comunicar la crisis. Obviamente, no para todos los portavoces. Por ejemplo, tenemos a Trudeau, que tampoco ha sido muy temerario, ha sido más progresista, y después tenemos otros ejemplos que sí han sido mucho más temerarios y más incendiarios. Existen claras diferencias a la hora de analizar un sexo u otro, y que la biología influye positivamente a uno u otro en función del campo es algo que se puede demostrar desde la biología. Por lo tanto, la unidad es la que albergaría la complementación entre ambos sexos. Yo estoy ligeramente en desacuerdo con esa afirmación que acabo de realizar mi compañero, ya que es innegable que la biología no se puede negar. Existen varias partes dentro de lo que viene siendo el cerebro y yo qué sé, las mujeres tienen un mayor índice de inteligencia emocional y los hombres tienen un mayor índice también de inteligencia racional que las mujeres. Pero, sin embargo, se realizaron numerosos tests y experimentos, como por ejemplo el de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania, donde pudieron comprobar que, a pesar de que los hombres tienen mayores conexiones longitudinales de los hemisferios cerebrales que las mujeres, y que da lugar a una mejor conectividad dentro de cada hemisferio, el ámbito de la comunicación y de cómo puedes llegar a gestionar una crisis no se puede llegar a extrapolar a eso, ya que hay un gran trabajo por detrás. ¿Me permites? Obviamente. Claro, pero cuando tú mismo has dicho que las mujeres cuentan con mayor inteligencia emocional en muchos casos, ¿no? En la mayoría casi debido a las hormonas o debido a la biología. Eso, Claro,
Sí, si hablamos disculpe. de esto, hay que tener en cuenta una cosa, y es que en momentos de crisis se agradece mucho una comunicación emocional, digamos. No ponerse a llorar, pero sí que sea empática, ¿sabes a lo que me refiero? Es decir, en un sentido empático. Claro, entiendo un poco por dónde me estás intentando hilar, pero yo me refiero más que las conexiones y más que la empatía y todo eso, un poco se busca lo que viene siendo el bienestar. No sé, muchos autores del estudio hablan de que la mayor conexión transversal en el cerebro de las mujeres aumenta, yo que sé, muchas cosas como la memoria, las habilidades sociales, pero eso en situaciones de crisis y más en situaciones de comunicación gubernamental como estamos hablando, no depende tanto del sexo, sino como la capacidad de transmisión que puedes llegar a tener. Bueno, yo quiero hacer aquí un breve inciso sobre lo que acabas de decir. Quizás no hay una visión total de esto porque solamente hay un 10% de mujeres regiendo los países. Entonces, Exacto. claro, ¿cómo vamos a compararlo si estos países son regidos por tan pocas mujeres y dentro de ser tan pocas mujeres se han visto que dentro de la crisis de la pandemia lo han gestionado mejor que los hombres? Claro, bueno, claro, sí, tienes toda la razón. Yo estaba comparando al final, claro, pocas mujeres con muchos hombres, eso es verdad. Pero bueno, yo volviendo al tema, que si es como un aliciente a lo que yo me refiero, es decir, si cogemos a dos personas de diferentes sexos que están igual de formadas para comunicar crisis, puede que el sexo femenino esté un poquito más capacitado por el hecho de la empatía, por lo que tú decías de que es más emocional. Entrarías dentro de una lotería que dependería tantos factores, la preparación... Exacto, pero yo me refiero en esa igualdad de condiciones. Dentro de la inteligencia emocional es innegable que las mujeres tienen muchísimo más capacidad del colectivo que los hombres. Pero hablando del sexo que tengan, se puede detectar correlaciones positivas o negativas. Pero yo sigo pensando que dentro del ámbito de la comunicación es estrictamente valores de preparación. No es ningún aliciente para ti la emocionalidad. La emocionalidad cala dentro de otros valores, pero dentro de estrictamente comunicar, dar un mensaje y gestionar una nación, sigue siendo independiente del sexo. Yo creo que la emocionalidad puede derivar en una comunicación más sincera. Cuando te pones en esa posición de tu sociedad, de la gente que te está escuchando, eso te puede llevar a ser un poquito más. Entonces, si eres más emocional, más empático y por tanto haces una comunicación más sincera, puede que la gente te valore más. Sí, existen además otros estudios, como por ejemplo el de la Universidad de Ecuador, donde los resultados, sin embargo, fueron muy dispares. No había una correlación en mujeres emotividad, hombres racionalidad, sino que fueron resultados 54% fueron hombres que dieron más porcentaje de emotividad. Así que yo sigo considerando Depende de un muchos poco... factores, lo que decíamos. Exacto. Hay muchísimos factores culturales, pero bueno. Bueno, y estos factores también los podemos tener en cuenta a la hora de diferenciar la comunicación que ha llevado a cabo las mujeres y los hombres. ¿Cómo se ve esto en los distintos países, Pablo? Bueno, yo creo que lo primero, por recoger un poquito de lo que veníais hablando, es que la comunicación no lo es todo a la hora de la pandemia, ¿no? Hay muchos factores como la infraestructura, la cultura, la densidad de población, las fronteras que tienes y muchos más factores que afectan a cómo gestionas y a cómo puedes realizar tú la comunicación. Es decir, yo si no tengo las infraestructuras para realizar test diarios a toda la población, no puedo comunicarlo así, por mucha empatía que tenga o por mucha inteligencia emocional que quiera, ¿no? Bueno, yo creo que cuando hablamos de comunicación y gestión de la pandemia en las mujeres, el primer caso que tenemos que sacar es Taiwán. Tuvo un total de 1.210 casos a día de hoy, solamente 12 fallecidos. Y bueno, su presidenta es Tsai Ing-wen, como dijo Sebastián antes. Y bueno, en cuanto la noticia del coronavirus comienza a expandirse, ¿no? Y dada su cercanía con China y que habían tenido pues una mala gestión en crisis anteriores, la del H1N1, bueno, pues lo que hace es directamente cierra fronteras inmediatamente y hay una respuesta muy rápida del gobierno, creando un centro de comando para coordinar la operación. Hay un control exhaustivo de todos los casos, es decir, se centran tanto en los casos que ya existían, que es el control de casos, como el control de población, que bueno, son medidas como mascarillas, confinamientos, que bueno, Taiwán no llegó a tener ningún confinamiento absoluto. Y la adherencia de la población, es decir,
cómo favorecía la población a estas medidas, pues creo que es importante a la hora de frenar la crisis del coronavirus. Otros ejemplos, Alemania. Merkel, como una buena científica, no cayó en ningún truco de política, ¿no? De comunicación política, tuvo un mensaje muy contundente, provocó un gran impacto en la población y acompañado de la realización de test diarios desde un comienzo, esto siempre favorece la gestión de crisis. Otros ejemplos, Erna Solberg de Noruega o Sanna Marin encontraron en la comunicación su principal arma contra el coronavirus. En Finlandia Sanna Marin se utilizó influencers para comunicar y difundir información veraz y contrastada para luchar contra la desinformación, y Emma Solberg de Noruega decidió tener un contacto con los jóvenes, que es el tan famoso ya videoconferencia con niños donde respondía a sus preguntas y les dijo que era normal tener miedo. Y entonces yo creo que el discurso de lucha contra el enemigo conjunto y apostar con la información contrastada y la información viral, bueno, pues creo que siempre gana a no hacerse cargo de responsabilidades o ser negacionista, que en muchos casos ha pasado en líderes del gobierno, ¿no? Y yo creo que la gestión la gestión de la comunicación durante la pandemia no se reduce a hombre y mujer, pero es cierto que en los 15 países que hubo una gestión o que la mujer era presidenta, sí que ha sido más positiva la gestión de la pandemia, y creo que eso es algo a tener en cuenta y a estudiar. También, bueno, teniendo en cuenta lo que decías de las infraestructuras y demás, y las situaciones previas que ya conocían, que tenían... Bueno. Sí, bueno, es cierto que son claro. los cuatro ejemplos que puse son países que estaban bien asentados con infraestructura suficiente, eso es verdad. Y han roto los valores de género también, que es una cosa muy importante, ya son países mucho más desarrollados en cuanto a cuestiones sociales. Y así también, como por ejemplo el ejemplo de Nueva Zelanda, de cara a la gestión de la pandemia fue sublime, presidido por Jacinda Ardern, el cual ha conseguido revolucionar un poco al mundo, y ya con su eslogan de hemos ganado esta batalla, y Nueva Zelanda sí considera eliminado el COVID. ¿Por qué esto es hecho también? Pues existen numerosos factores, como que es una de las líderes más jóvenes del mundo, que la juventud siempre se premia, que se redujo el sueldo por la pandemia del coronavirus, que eso muchos políticos no serían capaces de hacerlo, y su decisión, y así cerró las fronteras. A mediados de abril anunció que tanto ella como todos sus afiliados reducirían su sueldo un 20% durante 6 meses para mostrar así el liderazgo y la solidaridad. También prohibió las armas en un tiempo récord, tras el vídeo que desgraciadamente se hizo tan popular del tiroteo en esa mezquita. Apareció mostrando respeto y vistiendo un hijab, y realizó también numerosas medidas en Nueva Zelanda. Registró 1.154 casos de COVID y 22 muertes desde que el virus se detectó a finales de febrero, que ese es un dato súper importante. Realizó numerosos factores como el cierre total de todas las fronteras. También debemos destacar que es una isla y que entra mucha menos gente, pero a su vez es una estrategia única en el mundo. Propuso test de coronavirus para toda su población. Realizó una cuarentena obligatoria para el 23 de marzo, cuando superó los 100 casos. Ya dijo cuarentena, porque dijo solo tenemos 102 casos, pero también Italia los tuvo una vez. Es decir, la previsión siempre al orden del día. La burbuja de contactos la redujo mucho, de que solo se podían hablar con personas del propio lugar, y la labor de Ardern dentro de su país tiene numerosos factores, y como su sólida economía, su comunicación por las redes sociales, que ha sido muy importante para tranquilizar a la población, el sé fuerte, sé amable, que es su lema principal, son cuestiones muy a valorar. Para mí lo más clave que has dicho es la inversión en test rápidos. Totalmente. Es lo que... Islandia y Nueva Zelanda ahora mismo son los países más al orden del día respecto a eso. Eso, si lo haces desde un principio, desde que esto empieza, hacer test a la gente, ya sabrías a quién confinar, a quién no, quién tiene que tener más responsabilidad. Pero bueno. Lamentablemente supone un coste económico bastante elevado. No todo el mundo está dispuesto a pagar. Y bueno, yo creo que no se reduce a eso. Muchas veces es triste porque es una realidad, pero la responsabilidad civil en nuestro país, en nuestro caso en España, no ha sido la correcta. Si hubiésemos tenido la actitud que hubiesen tenido en países como tuvieron en Nueva Zelanda o en cualquiera de estos ejemplos,
creo que la gestión habría sido mucho más positiva. O sea, no creo que sea todo parte o estrategias del gobierno, sino como la cultura que tenemos aquí. Influye mucho. Sí, exacto. Bueno, Exacto. por lo que me estáis explicando, estos países liderados por mujeres han sabido ser precavidas ante la crisis y han podido gestionar de una forma mejor la situación cuidando a sus ciudadanos. En palabras de María Ángeles Avellán, socióloga y antropóloga social de la Universidad de Valencia, me gustaría concluir este tema sobre la comunicación de líderes mujeres, señalando que la crisis del coronavirus no es una crisis sanitaria, sino también de confianza, y especialmente que hay que apaciguar a la ciudadanía para que no se desborde y no se produzca un caos social, como hemos visto en países como España, Países Bajos o Bélgica. Los sistemas de comprensión pública de los riesgos han fallado y los ciudadanos se preguntan por qué, por qué se han producido estos fallos. En este contexto, el liderazgo femenino ha apostado por un lenguaje menos beligerante o bélico y ha sido más sincero mostrando la realidad. Bueno, ahora bien, llegado casi al final de esta tertulia de hoy, me gustaría tratar con vosotros precisamente el tema del desorden público por parte de algunos ciudadanos y cómo este podía ser determinante para comprender la eficacia de la comunicación gubernamental de la crisis de la pandemia. Respecto a esto, como todos sabemos, el pasado 9 de mayo se esperaba con ansias el fin del estado de alarma aquí en España y debido a esto, pues me gustaría preguntaros cómo creéis que va a pasar, qué va a pasar a raíz de este suceso, pues bueno, qué está pasando estos días y qué va a pasar en los próximos meses. Claro, desgraciadamente a día de hoy la irresponsabilidad social pues, ha primado en el fin del estado de alarma. No solo los jóvenes han salido a la calle un poco a revolucionarla, realizando actos totalmente irresponsables con la ciudadanía, sino que otros sectores de la población están relajando las medidas y realizando viajes inapropiados o no tomando todas las restricciones de seguridad. Destacar que aunque el toque de queda se haya ido, el virus desgraciadamente no lo ha hecho y aún quedan meses para la inmunidad como población. Así que con todo el desastre social visto en los últimos días, podemos concluir que la comunicación gubernamental no ha sido eficaz para la población española a la hora de transmitir su preocupación general sobre la situación actual. Las comunidades como el propio gobierno no se han sabido comunicar ni llegar a acuerdos beneficiosos para ambas partes para evitar esta situación, la cual esperemos que no se agrave ya que la conciencia social del colectivo, como hemos visto, es nula. Y se deberían implementar medidas como las que ya hemos hablado durante esta charla en Asia, muchísimo más intrusivas dentro de la vida de la gente, porque si no ya vemos lo que pasa. Aunque España pertenezca al conjunto de países un poco con cultura mediterránea, que estamos mucho más juntos, somos mucho más irresponsables que países del norte de Europa y lamentablemente pues pagan justos por pecadores. ¿Tú crees que introducir medidas más estrictas como en Asia, en España, como es nuestra sociedad, sería la mejor solución? No es la mejor, pero no es mi favorita, por así decirlo, pero parece que es la más efectiva, meterse en la vida de la gente, porque si no, esta situación no sería capaz. ¿Haces referencia a eso, a hacerlo ahora o en el pasado? Porque claro, ahora mismo ya estamos como muy quemados de la situación. Si hubiera ocurrido en el pasado, pues obviamente toda esta situación sería diferente. Estamos de una ola de pandemia, se recupera la ola, vuelve la segunda, que vuelve la tercera, obviamente cambiaría. Cuanto antes se implanten, mejor. Aunque a nadie le haga gracia que sepan dónde estás, al final, pues para frenar un desastre mundial como es el de ahora, sería la mejor solución. Bueno, si al final ya damos nuestros datos a cientos de aplicaciones. No sé qué sería diferente con una aplicación, porque está hecha por el gobierno. El miedo a saber ya que te controlan directamente. Yo creo que cada vez estamos más metidos en bulos y en historias que nos crean un miedo brutal y atroz a cosas que a veces ni existen. Y hay que tener cuidado, porque puede haber cosas que pueden ser parte de verdad, pero que cogen mucha parte de mentira, entonces hay que contrastar mucha información y diferenciar. No sé si querías decir algo. Bueno, sí, yo en cuanto a lo de medidas más intrusivas no creo que sea favorecedor para nadie, especialmente para la población, porque si hay un descontento ya general con el gobierno, esto no va a mejorar con aumentando las medidas o haciéndolas más intrusivas. Puede que sí mejore la situación de la pandemia o algo así, pero no creo que en cuanto a la percepción que nosotros tengamos del gobierno, y especialmente ahora que ya está
la pandemia poco a poco se está relajando y especialmente después de la vacunación. Pero no creo que sea esto positivo. no es un final, es decir, la etapa de pandemias, por así decirlo, acaba de comenzar como tal. Así que la implantación de estas medidas para evitar crisis económicas superiores... Esperemos que no acabe de comenzar. Bueno, esperemos, pero ya lo he visto en Digamos que India... está empezando a Ya lo he visto en verse- India los últimos días, que ya pues la vacuna se ve que es menos eficaz. El problema que- son las cepas después. pero Exacto. bueno. Yo como conclusión me gustaría decir que España se encuentra entre un gran reto que es cómo gestionar lo que queda de crisis, porque es cierto que, como dice Antón, la pandemia no ha terminado. El fin de restricciones no significa el fin de la pandemia y eso es un reto comunicativo que el gobierno de España tiene por delante y que yo creo que es muy importante. Darle peso a que aunque haya terminado las restricciones, aunque no haya toque de queda, aunque poco a poco se vaya a poder salir más y a poder reunirse con más gente, no significa que el virus haya desaparecido. La pérdida de libertades ha generado en la población un descontento con el Estado central y esto se ha podido ver no solo desde la población, sino en el propio gobierno. Hay una especie de descontrol político inmenso que nos ha llevado a mociones de censura, adelantos de elecciones, enfrentamientos en las cámaras y que creo que en estas situaciones no es nunca positivo para la política y para la gestión del país, especialmente en momentos de crisis donde el papel del portavoz es tan importante y la comunicación eficaz es algo que se necesita para poder desarrollarlo correctamente, ¿no? Es cierto que desde el comienzo de la campaña de vacunación la situación ha ido mejorando progresivamente, pero creo que el gobierno debe tomar cartas en el asunto y buscar un punto intermedio entre la recuperación económica y mantener una situación de mejora de los casos y incidencias de coronavirus, ¿no? Es destacable que hemos visto en estos tiempos tan convulsos la incapacidad del gobierno de gestionar situaciones complicadas y donde hay mucho en juego. Se ha tomado la decisión de politizar este tipo de decisiones y de situaciones y creo que nadie ha salido beneficiado de esto. Personalmente creo que nadie ha salido beneficiado de esto y muy posiblemente tenga un impacto a la clase política a largo plazo que acabe desembocando en una renovación de la comunicación y de los valores del gobierno pues de aquí a posiblemente 5 o 10 años. Totalmente, la desigualdad social de los estratos de población no va a cambiar significativamente, es decir, la gente con mayor adquisición social, pues obviamente se va a incrementar el escalón en gran medida. Bueno, a mí me gustaría dar un par de mensajes positivos porque si no esto va a ser para llorar. Hay que tener en cuenta los avances médicos que se han producido en un año o 2 años que han sido brutales. Con respecto a vacunación, que yo creo que nos va a ayudar mucho cuando el mundo esté todavía más masificado, haya más conexión y podamos hacerlo de una manera más segura, digamos. Después, creo que las crisis también sacan lo mejor y lo peor de las personas. Entonces, los que hayan sacado lo peor, que espabilen. Los que hayan sacado lo mejor pueden estar orgullosos de sí mismos y eso es algo positivo también. Luego, como decía, pues en las situaciones de crisis es donde se observa cómo son las personas individualmente y hasta dónde llega la templanza y la responsabilidad del individuo. Al ser esto global, también se pueden observar comportamientos a nivel de sociedad. Lo cierto es que algunas culturas, como decías Pablo antes, son más responsables que otras. En algunas culturas un poco de publicidad institucional con respecto al COVID es suficiente para crear una concienciación colectiva que simplifique las medidas restrictivas y por ello creo que en culturas como la nuestra los actores enunciadores del Estado, como son la publicidad y las prensas institucionalistas, no serían suficientes para crear una misma forma de pensar con respecto a un tema. Es necesario hacer más, aunque este tema tenga que ver con la salud de las personas. El pasado 9 de mayo los medios señalaron a ciertas personas que se juntaron en grandes multitudes para celebrar el final del estado de alarma. Para mí no cabe duda de que cuando ya se va recuperando la normalidad, con sentidiño, es completamente innecesario juntarse con ciertos de personas pensando que todo ha terminado y propagar el virus como la pólvora. Aún así, estas personas son minoría con respecto a la población que está siendo responsable. Esto, al final, es una batalla diaria que ya está más cerca de terminar y que nos exige a todos demostrar templanza y ceder ciertas libertades. Al final se reduce a un consenso o libertad. Sí, totalmente de acuerdo con la mayoría de factores que has dicho, pero respecto al que espabilen de los sectores más... No los sectores, las más personas. afectadas, las personas más afectadas, muchas no tienen capacidad como tal, hablando de... No, yo me refiero a las personas que tienen su capacidad y que deciden salir por ahí a festejar con 100 personas, 200, 300. Yo creo que esas personas sí que tienen que espabilar. Totalmente, totalmente. Sí, y bueno, ya por concluir, creo que el avance científico del que hablamos responde a un interés económico. O sea, no es que la comunidad científica haya
mágicamente aumentado su eficiencia durante la pandemia. Es que detrás de eso había un interés económico de gobiernos, de empresas. Global. Claro, global. Entonces, yo creo que este avance tecnológico y científico era algo necesario, pero que es un poco artificial, ¿no? O sea, no... Sí, bueno, el dinero mueve el mundo, ¿no? Al Sí, final, al final entonces todo es artificial al Exacto, final. ya lo hemos visto con vacunas de otros países que no se han implantado en el nuestro. Si al final es que la sociedad mundial viva más segura, pues qué importa que alguien saque beneficio de ello, ¿no? Sí, Totalmente. cierto. Bueno, hoy hemos tratado en esta tertulia diversos aspectos de la comunicación política y gubernamental para poder dar respuesta a la pregunta de qué tan efectiva está siendo o ha sido este tipo de comunicación frente a la pandemia y específicamente centrándonos en España. Como hemos visto, gestionar una crisis no es tarea sencilla y menos cuando se trata de una pandemia. Los gobiernos intentaron gestionar la situación de la mejor forma que creyeron y hemos visto que algunos lo han hecho de forma acertada, mientras que otros no fueron capaces de llegar a consensos y tardaron en comunicar las medidas pertinentes para proteger a su sociedad o incluso se contradicieron con los mensajes de inicio y en el proceso del camino de esta crisis. El problema de la eficacia de la comunicación de los gobiernos proviene principalmente de la responsabilidad individual y la correcta gestión del gobierno ante una crisis de tal magnitud. Para concluir, me gustaría comentar un fragmento de un escrito de Gutiérrez Rubí en el que hace una reflexión sobre esta situación y el porvenir de la sociedad ante esta crisis que nos ha marcado a todos. Él dice que después de haber fracasado colectivamente para prever y prevenir esta trágica pandemia, nuestra capacidad para anticipar cómo será el día después parece abrumador. La luz de profetas y adivinos nos aturde en tiempos de paciencia cognitiva limitada. No supimos anticipar el ayer. Estamos naufragando en el hoy y nos aventuramos en el mañana, sin pudor ni la prudencia debida. El día después de hoy, lo que viene no es un continuará, es un inicio. No sabemos cómo será, pero sí que podemos decidir cómo queremos llegar y cómo queremos que nos encuentre. Bueno, con esta reflexión de Gutiérrez Rubí, concluimos el programa de hoy. Muchas gracias por venir, Pablo Orro, Antón Pereira y Sebastián Pérez. A ti. Gracias. Bueno, os recordamos que podéis ver esta tertulia y muchos más contenidos en nuestro canal de YouTube, SESUGA-RTV. Dejad vuestras opiniones y comentarios y sugerencias en nuestra caja de abajo. Y no olvidéis suscribiros y seguir nuestro Instagram, SESUGA-RTV. Hasta la próxima. Adiós.